La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. Hola, ¿qué tal están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias por estar aquí en la entrevista número 2. La vez pasada, en la entrevista 1, hablamos con la doctora Quinzaños, espero que lo hayan visto. Hablamos con la doctora Quinzaños que trató el tema de la lesión medular y la investigación científica que se está haciendo alrededor del mundo. Dándole seguimiento a esto, ahora vamos a tener un invitado nuevo, un médico también de rehabilitación, especialista en rehabilitación neurológica que está en México y está haciendo cosas interesantes respecto a la lesión medular. Yo creo que esta información también les va a interesar. Así que vamos a verlo. ¿Ya estamos listos, Luigina? No, espérame tantito, en eso ando, estoy en la conexión. Mientras les presento con quién vamos a platicar. El doctor Rodrigo Vilches es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México. Él es médico especialista en rehabilitación por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Posteriormente hizo un posgrado de alta especialidad en neurorehabilitación en el mismo instituto. Realizó más estudios en rehabilitación neurológica y electromiografía en Rancho Los Amigos, en el National Rehabilitation Center en Los Ángeles, California. Cursó estudios de aplicación de antiespásticos en la Clínica del Dolor en el Hospital Universitario La Paz en Madrid, España, y está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación. Es miembro activo del Colegio Mexicano de Medicina de Electrodiagnóstico, Medicina Física y Rehabilitación, se llama COMEFIR, y de otras sociedades internacionales como la American Association of Orthopedic Medicine y la American Spinal Injury Association. Además, es coordinador médico del Grupo Médico Neurogenic, donde realiza el procedimiento que hoy les vamos a platicar. Vamos a ver qué nos cuenta. Ya estamos aquí conectados con el doctor Rodrigo. Estamos bien emocionados porque nos tiene una plática padrísima. Además, le damos muchísimas gracias porque sabemos que es un doctor bien ocupado. La verdad es que Rodrigo tiene una amplia experiencia en todo lo que implica la lesión medular y créanme que vamos a obtener muchísima información bien valiosa con él. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy contento de estar con ustedes. Qué bueno, Rodrigo. Ahora sí, Juan Carlos. Gracias, Rodrigo. De verdad, sabemos que estás bien ocupado. Te agradecemos el tiempo que nos dedicas. Con mucho Y gusto. pues hoy queremos platicar o la plática está enfocada a las personas, a los familiares que tienen alguna persona con lesión medular. Sí, a veces hay ciertas discrepancias, no sé, que no queda claro qué es la lesión medular y por qué es tan importante en el sentido de que es una gran generadora de discapacidad. Entonces, pues no sé, explícanos, ¿qué es la lesión medular? Mira, la lesión medular es un daño, como su nombre lo indica, que es en la médula espinal. La médula espinal es el conjunto de nervios que pasan a través de la columna y que llevan la información desde el cerebro a todas partes del cuerpo. Y llevan información motora, llevan información sensitiva, o sea, para mover, para sentir, y llevan información que les decimos autonómica, que es para regular temperatura, presión arterial, control de esfínteres, todo esto. Entonces, cuando hay una lesión en la médula, la lesión puede dañar estas vías y entonces generar discapacidad. ¿Por qué se genera discapacidad? Depende de las vías que se dañen, la lesión puede generar una deficiencia en la movilidad, en lo sensitivo, en las sensaciones del cuerpo o en el control de la parte autonómica, de la parte que el cuerpo regula automáticamente. Y entonces cuando unas personas pues no tienen la movilidad adecuada o tienen limitación, ya sea para sentir, para sus regulaciones normales, pues eso genera discapacidad, ¿no? Exacto. Y ahora, de momento, tú dirías que pues, es una inquietud que yo entiendo a quien padece esto y no le queda muy claro. Digo, cuando no eres médico, tú esperas
que en un momento dado es una cosa temporal, ¿no? Y tienes la lesión y de pronto, pues ya se te va a curar y pues te levantas y te vas a seguir tu vida, ¿no? O sea, en este momento podemos, no sé, hablar de curación en la lesión medular. Mira, no de curación como tal, y me gustaría presentarles una presentación para verlo un poquito más gráfico, ¿no? Perfecto, Sí, sí, claro. adelante. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, les estoy compartiendo aquí una imagen de una lesión medular, ¿verdad? Si se fijan, esto es la columna, aquí una fractura y una luxación, o sea, se fracturó el hueso y se desplazó hacia atrás, y esta parte que ven aquí es la médula, que está pues comprimida, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Sí. Las lesiones tienen, como vemos aquí, pues, y como dice en la presentación, pues rara vez se ocasiona una sección de la médula espinal, que es como una parte, una creencia muy común, ¿verdad? Que se seccionó la médula y rara vez se secciona la médula. Y Las fíjate lesiones que, traumáticas, ¿sí? no, es que me llama la atención porque lo que dices es muy, muy común, o sea, muchas veces la gente, el paciente, sobre todo más bien la familia, ¿no? Del paciente me ha tocado a mí, que dice, pues es que ahí está la médula, no está rota, por qué no se mueve, por qué no camina, ¿no? O sea, si no se rompió, no está interrumpida, digamos, la conexión. Eso es, Exacto. Fíjate que de las varias causas de la lesión medular, la traumática es la número 1 en el mundo. Y en las traumáticas no se secciona la médula, a menos que en unos casos muy, muy aislados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que aunque no se seccione la médula, hay daño. Y el daño se divide en dos tipos, ¿verdad? Aquí se los voy a poner. Hay un daño primario. El daño primario se causa por el trauma directo, ¿verdad? Que se generan las fuerzas de compresión, como la que vimos ahorita en la pantalla, ¿verdad? Y entonces ese daño ese sí puede ser temporal, ¿verdad? Pero luego viene un daño secundario. Y el daño secundario es toda la serie de factores que pasan después a este daño primario, al mecanismo inicial. Entonces, después de que se sufre el golpe, empieza a haber un proceso de inflamación que no ayuda para nada a la médula. De hecho, la primera respuesta a una lesión medular tiene que ser poner antiinflamatorios. Es muy importante en el momento poner antiinflamatorios para disminuir este daño. Después se empiezan a secretar ciertas sustancias que hacen que las células, que son neuronas, ¿verdad? Neuronas y axones que pasan a través de la médula espinal, empiecen a sufrir esa isquemia y al final que mueran, ¿verdad? Entonces puede haber muerte de las neuronas que pasan por ahí y esta muerte ocasionar pues que esa información que iba por estas neuronas pues no llega a donde tenga que ir. Entonces no necesariamente se tiene que trozar la médula, que romper o seccionar la médula para tener un daño en la médula espinal, ¿verdad? Ahora, el daño va a depender de la gravedad de la lesión. Y entonces puede haber un daño completo o un daño incompleto, incluso cuando la médula se vea pues que no está rota, ¿verdad? El daño completo se llama una lesión medular completa y las incompletas pueden tener varias características. Una es que sea nada más la parte sensitiva, la que esté conservada, o sea, que los pacientes puedan sentir en algunas zonas del cuerpo y no puedan mover, ¿no? Otra es una lesión incompleta que permita a los pacientes mover parte del cuerpo por abajo de la lesión y entonces una lesión motora incompleta, ¿verdad? Y mientras más incompleta sea, pues mejor para el paciente y menor la discapacidad que van a tener. Pero sí es importante, de hecho, ahorita en el siglo XX, los servicios de emergencia tuvieron una mejoría importante, el uso de antibióticos tuvo una mejoría importante y se han hecho centros de rehabilitación muy especializados para lesión medular y eso permite que las personas que tienen lesión medular y discapacidad por la lesión medular puedan tener una expectativa de vida igual a la población general y con complicaciones que no sean tan graves, ¿verdad? Pero esto no quita que la lesión quede, que se quede el daño ahí y que haya
una barrera por la discapacidad que queda, una barrera social, una barrera laboral, una barrera de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos avances que ha habido, ha evolucionado a que existan muchos tratamientos dirigidos a pues, estas disfunciones, las complicaciones que quedan, ¿verdad? Y entonces los pacientes con lesión medular generalmente quedan con alguna incontinencia o con algún problema de control de esfínteres en vejiga e intestino. Entonces se puede tratar con algunas cosas. Se puede utilizar cateterismo intermitente, se puede poner botox o toxina botulínica en la vejiga, ¿verdad? Se inicia con una rutina de intestino, hay medicamentos para mejorar esta rutina de intestino, pero no hay una cura para la vejiga y el intestino neurogénico. Depende del nivel de la lesión, generalmente arriba de T6 puede haber disautonomía. La disautonomía es cuando por algún agente externo el cuerpo empieza a tener desequilibrios en esto que no controlamos voluntariamente. Entonces a los pacientes se les puede subir la presión, se pueden empezar a poner rojos, y esto puede ser porque no han orinado a tiempo, porque tienen alguna zona de presión, por muchas cosas, ¿verdad? La espasticidad tiene cualquier cantidad de tratamientos, desde pastillas para la espasticidad hasta aplicación de antiespásticos directamente, toxina botulínica, o hay unos dispositivos que se ponen en la médula para que pasen los medicamentos directamente ahí y bajar la espasticidad. ¿Pero qué es la espasticidad? La espasticidad es cuando los músculos están muy tensos, ¿no? Cuando vemos a los pacientes que están como con mucha flexión y que no pueden moverse, es porque el músculo reacciona, más bien toda la vía, ¿verdad? Neurológica y muscular reacciona a esta lesión poniéndose como tenso, ¿no? Les aumenta el tono muscular. Exacto. ¿Vale? Y bueno, la parte sexual, ¿verdad? Que los pacientes pueden quedar los pacientes de sexo masculino pueden quedar con impotencia, y eso se puede arreglar dependiendo de la lesión, o se puede mejorar con algún tipo de medicamento, ¿verdad? Para todo hay una solución médica o una ayuda médica, pero para nada hay curación. Entonces, si hay una lesión, esto ya no se quita y se puede mejorar la funcionalidad o la vida cotidiana con este tipo de ayudas. Desde luego, para la movilidad, pues hay silla de ruedas, hay aparatos largos, hay muchas cosas que se pueden utilizar, ¿verdad? Para que los pacientes no estén postrados en cama, pero lo mismo, pues no hay manera de curar esa lesión. Ahora, lo que estoy entendiendo entonces, la lesión medular deja secuelas, y entendamos como secuelas algo que va a quedar permanente. Y que en esencia lo que tú estás diciendo es que se va a tratar de promover la funcionalidad por otros recursos, aunque las secuelas queden. Así es correcto. Exacto. Las secuelas van a estar siempre, pero se trata de modificar con otros recursos externos, ¿no? Sin embargo, muchas veces sin el tratamiento, pues la secuela es como al principio, ¿verdad? Claro. Claro, exacto. Queremos saber tu opinión. Comenta este video y compártelo. Si quieres participar con nosotros y dar tu opinión o un testimonio, escríbenos a soyduev@gmail.com. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.